Bueno, buenas tardes. Yo soy Andrés Bernasconi, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, como dice ahí el logo institucional, y director del Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional. Y estoy aquí simplemente para presentar a Angélica Bonilla, que es investigadora adjunta de CEPE, del Centro de Estudios de Política y Práctica en Educación, quien va a compartir con nosotros un entrenamiento que ella tuvo el año pasado en Inglaterra, a través de un programa que tiene la Universidad Católica de internacionalización y que tiene un componente que está dirigido a la internacionalización de los equipos profesionales que trabajan relacionados con investigación, que es el caso de Angélica. Entonces ella postuló a una beca, ganó la beca y se fue a Londres a estudiar el tema que vamos a ver ahora, sobre el diseño participativo de proyectos, y también estudió gestión de proyectos durante el tiempo que estuvo allá. Y por distintas razones que ella va a exponer en su presentación, el tema del involucramiento de las comunidades con las que nosotros trabajamos en investigación en el proceso de investigación está convirtiéndose en un asunto de creciente importancia. Aquí en el grupo de participantes tenemos básicamente profesores de la Universidad Católica, de nuestros socios del Centro de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, estudiantes de doctorado de varios programas en varias universidades, investigadores del CJE, investigadores del Centro de Educación Inclusiva. No sé si está... habíamos visto inscrita. No la veo. Es que tenemos también algunos participantes internacionales, pero no los veo ahora en la lista de espectadores. Entonces, la idea es que Angélica, quien es socióloga y magíster en sociología de la Universidad Católica, presente ahora, tiene un PowerPoint, digamos, que compartir con nosotros, y dejemos las preguntas para el final, que la idea es que la puedan hacer ustedes por el chat o por el módulo de preguntas y respuestas que está abajito en el Zoom. Así que dicho eso, yo me callo y me apago y te dejamos a Angélica con la palabra. Ahí está. Entonces, hola a todos, gracias Andrés por la presentación. Como contaba Andrés, la idea de ir a hacer este curso partió precisamente como por esta inquietud de cómo podemos incluir a las poblaciones con las que nosotros generalmente trabajamos en investigación a lo largo de todo nuestro diseño de investigación. Y acá una precisión bien importante, porque tal vez algunos de ustedes pueden pensar que esto es más sobre técnicas de levantamiento de información participativa, y si bien lo incluye, no es necesariamente solamente eso, sino que se trata de incluir a las poblaciones que estudiamos a lo largo de todo el ciclo de investigación, y eso implica diseño, implica gestión, implica difusión, y por lo tanto va más allá de solamente el momento de levantamiento de información. Y también, como otra precisión antes de partir, también decir que a lo largo de la presentación me voy a estar refiriendo a las personas como los participantes o los usuarios finales. Se usa mucho el término como de user end, y que no necesariamente, cuando yo me estoy refiriendo a estos participantes, no necesariamente coincide con los sujetos con los cuales nosotros estamos levantando la información. En algunos casos puede coincidir y en otros no. Pero a lo largo de la presentación van a ir entendiendo a qué me refiero con eso. Entonces, para ir comenzando un poco, ¿de dónde viene este término de involucramiento público en investigación? Esto principalmente partió como una reacción primero a la investigación médica y después a la sociología médica, en el caso de los estudios de discapacidad. ¿Por qué? Porque partían un poco la investigación médica y luego la sociología médica
de esta idea de déficit, y en general la investigación se enfocaba en el cómo sanar o cómo mejorar este déficit que presenta una persona que tenía discapacidad. Y surge la crítica desde las propias personas estudiadas de que eso no representa los intereses de lo que ellos buscan o las respuestas que ellos necesitan en la investigación, de que no se estaba ni siquiera cuestionando o abriendo la conversación respecto de cuál era la modificación que tenía que hacer el resto de la sociedad y de cómo los trataban a ellos, y por lo tanto son las propias personas que están en alguna situación de discapacidad los que toman la investigación en sus manos. Esa es la principal crítica, y en inglés se distingue mucho entre los disability studies, que son estos que tienen este foco con una crítica a este actor, este activista, de usar solamente, digamos, al paciente como una fuente de información. Principalmente, ¿y por qué surge en el ámbito médico? Porque hay una tremenda desigualdad de poder entre doctor y paciente y entre investigador y persona estudiada. Y por lo tanto siempre es una interpretación outsider y que ve en el fondo a este paciente o a esta persona investigada como alguien que está en esta posición de déficit. Y por lo tanto, esa perspectiva o ese foco no responde a las necesidades de la población que están estudiando. Y por eso, en el fondo, muy fuertemente que la tendencia hasta hoy son las mismas poblaciones las que toman la investigación en sus manos. Ahora, esto obviamente es un desafío en términos de formación y últimamente el empoderamiento. Muchas de estas personas en el inicio, los disability studies, no necesariamente tienen una formación específica en el tema, o sabían de investigación, y en el fondo lo que aquí ganan es una tremenda capacidad para poder hacer investigación desde la perspectiva de quien en último término recibe el problema o la situación o el fenómeno estudiado, de quien tiene esa experiencia vivida del problema. Y eso mismo entonces se ha ido expandiendo a otros grupos o individuos tradicionalmente excluidos, marginalizados o ignorados. Muy especialmente, por ejemplo, también en términos de los estudios de género o queer, los estudios de infancia y de los jóvenes. Y acá, por ejemplo, hay una gran cantidad acá de los que están presentes que están trabajando con ciudadanía en jóvenes. Y este es un estilo que se usa bastante, o sea, al menos esta perspectiva de involucramiento público se usa bastante, si es que partimos de una base teórica de que en el fondo el estudiante es un ciudadano y no un ciudadano en potencia. Y también en estudios de organización popular. Entonces, ¿qué es y qué no es involucramiento público? Para partir con una definición, tal vez la máxima de esto es nada para nosotros sin nosotros. Es decir, no hacemos investigación respecto de un tema, respecto de un grupo, sin incluir esa perspectiva. Y hay como 4 principios básicos para poder decir de que estamos frente a una investigación que considera involucramiento público. En primer lugar, la coproducción de conocimiento, es decir, hay una colaboración entre el investigador y las personas que están participando dentro de este intento de involucramiento público. Segundo, un trabajo conjunto que tiene poderes y responsabilidades compartidas. En el fondo, la persona a la cual yo estoy incorporando en este estudio no puede ser un mero espectador. Tiene que tener también una responsabilidad y un ámbito de juego, un ámbito de decisión. Esto se trata de compartir el poder, digamos, como en el backstage de la investigación. Lo tercero, el término es la reciprocidad, es decir, todos los involucrados en la investigación se benefician, y acá no sirve yo creo que todos lo hemos escuchado alguna vez en algún consentimiento informado bueno, y su participación es muy importante porque va a ayudar a construir el conocimiento, y eso. Eso, en términos de involucramiento público, no se considera un beneficio mutuo para las personas que están participando en nuestra investigación. Y por último, se enfoca en grupos o individuos que tradicionalmente han sido excluidos, pero sin caer en el tokenismo, o no hay una traducción literal para esto, pero en el fondo no caer en esa discriminación positiva superficial o políticamente correcta, es decir, bueno, voy a incluir este grupo en algún pseudo intento de involucramiento público porque se ve bien, porque ya no se hace sin. Es decir, el involucramiento público tiene que nacer de una convicción de que acá hay un plus, tanto para quien participa
como para la investigación, que va a mejorar la calidad, que va a empoderar o que va a proveer nuevas capacidades a todos los involucrados. Y bajo esa perspectiva también vale la pena decir que cosas que de repente tratan de pasar por involucramiento público o por participativo y que no lo son. En ese sentido, un método consultivo no es un método participativo. Por muy interactivo y en formato taller y con post-it que les pongamos, un método que es solamente consultivo y donde las personas no tienen un poder de decisión respecto a ciertos aspectos de la investigación, no se considera involucramiento público. Y tampoco así la investigación de mercado. ¿Por qué a veces se confunde? Es porque mucha de la nueva investigación de mercado intenta incorporar la perspectiva de los futuros destinatarios o los usuarios finales del estudio. Entonces todas estas técnicas como del mystery shopper y hacer shadowing en el fondo a los clientes, si bien claro, está incorporando una perspectiva que es del usuario final, no cumple tampoco con ninguno de los requisitos que hablábamos arriba de coproducción de conocimiento, de trabajo conjunto o de compartir el poder de la investigación y de reciprocidad en términos de beneficio para ambas partes. Bueno, y tal vez de lo que les estoy diciendo ya se empiezan a imaginar un poco el desafío que existe al tratar de incorporar involucramiento público en el proyecto. ¿Por qué yo, como investigador, me puede interesar o podría querer añadir a mi diseño un componente de involucramiento público? En el primer caso, es lo que yo les comentaba anteriormente, de tener un interés ideológico, teórico o metodológico que haga como un poco lógico adoptar este enfoque de participación. Por ejemplo, el caso que les ponía de estudios de ciudadanía en juventud. En el fondo, si uno teóricamente, por ejemplo, analíticamente, hace una crítica respecto de que a los jóvenes no se les trata como ciudadanos porque no se les pregunta su opinión, porque no tienen espacios de participación, resulta un poco incongruente. Entonces, realizar una investigación que no incorpora o que en el fondo peca de exactamente lo mismo que se está criticando a raíz de los resultados de investigación. Entonces, ahí hay un ejemplo en el fondo en términos teóricos. En el interés ideológico también hay toda una línea de investigadores que siempre han abocado por empoderar a las poblaciones de que no se puede investigar la exclusión, la marginalización, sin hacer nada contra ella, en el fondo, desde una perspectiva crítica, observarla pero dejarla intacta. Entonces ahí también hay un tema ideológico en términos de por qué uno puede querer involucrar este componente. Lo otro, y que es algo que nosotros aún no estamos viendo acá en Chile, pero que probablemente sea la tendencia, y eso también es un poco el interés de ir a hacer este estudio, de ir a hacer en el fondo este curso afuera, es que crecientemente, y en el caso por ejemplo de Reino Unido es así, está apareciendo como un requerimiento ético de financiamiento o de política pública que uno tenga un componente de involucramiento público. Ejemplo, y lo vamos a ver un poco más adelante, pero por ejemplo, hoy día uno no puede realizar en Reino Unido una investigación sobre el Sistema Nacional de Salud si no incorpora un componente de involucramiento público en el proyecto. Y hay todo un tema detrás de que se está haciendo con fondos públicos en una organización que es pública, que tiene que tener una retribución para quienes participan en él, y por lo que hoy día no se puede hacer investigación en el Sistema Nacional de Salud inglés si es que no hay mecanismos de involucramiento público en el diseño. Por último, bueno, lo que hablábamos antes de reflejar de mejor manera las necesidades y las prioridades de quienes experimentan las consecuencias tanto del fenómeno que estudiamos como de los resultados de nuestra propia investigación. Y otra cosa que es importante es como desafiar la perspectiva del investigador, desafiar la manera en que nosotros interpretamos y comunicamos lo que vamos encontrando en nuestras investigaciones. Y en ese sentido, y acá me paso un poco al otro punto, incorporar este mecanismo de involucramiento público también ha sido un buen motor para innovar o adaptar metodologías para que sean pertinentes a poblaciones que de repente, o sea, para todas las poblaciones, pero especialmente cuando estamos en un terreno que es más complejo, con poblaciones que es más difícil contactar, comunicarse,
Y les adelanto que en el fondo, en Inglaterra también el involucramiento público, si bien es necesario o un requisito en el diseño, se evalúa un poco en un carril paralelo. ¿Por qué? Porque no se le exige la misma, no quiero decir rigurosidad, pero no la misma, no es tan poco flexible como los métodos de investigación que ya están validados, sino que en involucramiento público se permite la innovación, flexibilizar cosas porque el campo mostró que no funcionó, entonces está bien aceptado pasar de un método a otro, y por lo tanto el involucramiento público hoy día es un ámbito en el cual uno puede innovar, adaptar o generar, ser un poquito más creativo con las técnicas de investigación. Y por último, comunicar resultados a audiencias más amplias. Resulta que en general, y yo creo que todos han pasado alguna vez por esto, uno de repente puede estar muy convencido de que está comunicando claramente sus resultados de investigación, y no es así. Y por lo tanto, tener la visión de mis usuarios finales o la persona a la cual le tiene que llegar la información siempre es útil. Ahí sí. Pero hagámonos la pregunta al revés también, en el fondo. ¿Por qué alguien podría querer involucrarse en mi proyecto? Uno siempre tiende a pensar que su proyecto es muy interesante y fundamental, pero no tiene que ser necesariamente así para el resto, o no es autoevidente. Entonces, ¿por qué alguien podría querer involucrarse en mi proyecto e invertir tiempo y trabajo en él? Obviamente la respuesta más sencilla es que el resto de las personas también tengan un interés genuino en el tema, en la mejora de resultados y su transferencia. Alguien está interesado en el tema, entonces quiere colaborar contigo. Pero no siempre es el caso. Entonces, ¿qué otras maneras de retribuir a las personas, más allá de la satisfacción personal, en el fondo existen? Entonces, una es decir, que participar de mi proyecto es una oportunidad para desarrollar ciertos conocimientos y ciertas habilidades, ya sea en el tema específico del estudio, desarrollar habilidades de investigación, mejorar mis habilidades blandas. Hay todo un tema de habilidades que uno adquiere cuando está haciendo investigación. Y por lo tanto eso puede ser interesante para otras personas. En el fondo se trata también de hacer un poco de formación. Bueno, y eso mismo, si uno adquiere estos ciertos conocimientos, habilidades también, que es lo que se hace mucho en Inglaterra, es que es un antecedente extracurricular, potencialmente académico, potencialmente laboral. Acá tenemos menos de eso, pero por ejemplo hay asociaciones de expacientes, se da mucho por ejemplo en el campo de la investigación del cáncer, expacientes que se dedican y dedican un tiempo regular el resto de su vida en el fondo a participar como involucramiento público en la supervisión de proyectos de investigación relacionados al cáncer. Y esto forma parte en el fondo de sus ocupaciones habituales. Y a través de eso adquieren una serie de habilidades. Entonces esto también es un antecedente extracurricular interesante. Piénsenlo en términos también, por ejemplo, de estudiantes escolares que tengan o que lleguen a la universidad con un cierto conocimiento de investigación. Eso tiene un valor y efectivamente puede ser interesante para muchas personas. Otra pata también es la creación de redes con pares que tienen intereses o experiencias similares. Y ahí también, volviendo un poco al tema del empoderamiento, nuestro proyecto y conectar personas que tienen intereses similares o habilidades similares, contribuye también a formar redes sociales, contribuye a generar eventualmente organizaciones civiles. En el fondo hay un potencial de crear comunidades, de crear organizaciones y de conectar personas que tienen estos intereses similares. Y por último, uno diría, claro, la manera en la que más uno piensa cuando habla de recompensa es como, digamos, como en una serie, así como en una gradiente de involucramiento público, lo más básico, el beneficio más básico, la gift card. Pero acá, cuando uno lo plantea desde este punto, el tipo de recompensa también puede ser de otro tipo, y puede ser reconocimiento. Coautoría, publicaciones de diseminación orientadas para todo público, presentación en congresos. Yo no sé si alguien tuvo la oportunidad el año pasado en el Congreso Interdisciplinario de Educación de ver una presentación muy interesante en el que estaba un estudiante de doctorado, su guía de tesis, y el director de la escuela donde había desarrollado el campo. Y fue tremendamente interesante
ver cómo se alineaban en el fondo esas tres miradas. La perspectiva del director fue lejos la que suscitó más interés, y es algo que solemos ver poco, pero todos nosotros trabajamos efectivamente con estas poblaciones, y es bueno preguntarnos si es que efectivamente uno de repente da por sentado que no tienen las ganas de participar, o que es un ambiente en el que se habla en otro lenguaje, y esto creo que fue una muy buena prueba de que sí se puede, o sea, en el fondo si nosotros no hablamos en un lenguaje que le haga sentido a un director de escuela o a un profesor, es que estamos mal en términos de investigación educacional. Entonces, hay como 5 desafíos comunes de este involucramiento público. Lo primero es que el involucramiento público sea un involucramiento con sentido, es decir, que tenga un propósito claro, que no caiga en esta discriminación positiva superficial, y que tenga una planificación adecuada. O sea, no basta solamente con incluir a un grupo de interés que yo sé que le puede aportar a mi proyecto, sino también hacerlo o incluirlos de una manera que les permita aportar todo su potencial. Lo segundo es el tema del reclutamiento, involucrar siempre al más idóneo y no al más fácil. En ese sentido, siempre es mejor cambiar el método que las personas, pero involucra una serie de desafíos. Por ejemplo, la profesora que da este taller, y que ella estaba metida mucho en investigación médica, trabajaba, por ejemplo, con adolescentes que tenían algún problema de abuso de alcohol o drogas. Era una población adolescente, en general muchos de ellos no en el colegio, que era difícil de localizar, y eso implica que uno tiene que replantearse la estrategia varias veces, que tiene que colaborar con las personas. Por ejemplo, encontró uno de esos chicos que sí estaba muy interesado en el estudio, fue él el que finalmente se coordinó con ella, actuó como coordinador del estudio, y él hizo el contacto con los demás adolescentes y en el fondo los convenció de participar. Entonces, todo el área de reclutamiento es una parte que hay que pensar con mucho cuidado. Y lo segundo es que no solamente se trata de involucrarlo en un momento específico, se puede hacer, pero los costos son mucho más altos. Meter a alguien entre medio del proyecto, explicarle de qué se trata, darle las habilidades que necesite si es que no las tiene, etcétera, es mucho más costoso y trabajoso que si uno realiza un involucramiento temprano, desde el comienzo, ojalá partiendo del diseño del estudio, y también continuo. Es fácil de repente decirle vamos a conversar contigo al inicio y al final. Lo ideal para no perder a las personas y que no pierdan el interés es tener un involucramiento continuo, mantenerlos informados, y que ellos participen a lo largo de todo el proyecto, independiente de que su aporte por diseño esté en un momento específico de la investigación. Lo tercero es ser súper claro, o tener la capacidad de hacer un buen diagnóstico de las habilidades, de los conocimientos y la experiencia de todos quienes participan, para poder entregar las herramientas que sean necesarias si es que no están. Y eso es parte también del beneficio mutuo que uno espera entregar con el proyecto. Bueno, y por todo lo dicho anteriormente, hay un componente súper importante de recursos, de tiempo y de presupuesto. Y de habilidades blandas. O sea, esto implica un trabajo adicional, sin duda. Implica muchas veces un presupuesto, y que vamos a ver más adelante, que no siempre está cubierto por los proyectos de investigación. Implica tener una cierta expertise y muchas habilidades blandas para captar, para coordinar, para capacitar, para poder relacionarse continuamente con nuestros participantes. Y lo último es como en el área de ética y de calidad. Primero, y yo creo que lo más importante y lo que más nos cuesta, el término de controlar estas dinámicas de poder, que sean siempre concordadas, ir ajustando las expectativas. En el caso, por ejemplo, de cómo lo hacen allá, es, digamos, con un documento que se parece mucho a un consentimiento informado y que establece cuáles son las responsabilidades de cada uno, cuáles son los canales de comunicación, cuáles son los aspectos del proyecto en los cuales nuestros participantes van a poder sumarse a la toma de decisiones, qué cosas están fuera de ello. Ahora, formalizar no significa que quede escrito en piedra y que entonces ya no hay nada más que discutir a futuro. La idea de esto es que sea un consentimiento continuo, y por lo que yo les comentaba, de que emergen muchas dificultades en términos de captar a la gente y de mantenerla interesada en el proyecto, también es algo que se puede negociar.
Y de hecho por eso corre en un carril distinto que en el de el diseño de investigación propiamente tal, porque tiene una flexibilidad mayor. Entonces, esto tiene que ver un poco con lo que yo les comentaba al comienzo de la presentación, que generalmente cuando hablamos como de métodos participativos pensamos solamente en el momento de levantamiento de los datos o de terreno. Y en realidad cuando se habla de involucramiento público, se consideran todas las etapas de la investigación. Entonces, es posible involucrar a las personas en cualquiera de estos momentos. Y cuando digo estas personas, tiene que ver, pueden ser las personas con las cuales nosotros levantamos los datos, pero en general lo que se usaba, lo que se estaba usando en Reino Unido era una población equivalente, es decir, si yo estoy haciendo una investigación con estudiantes de secundaria, por ejemplo, mi comité asesor o la gente que yo voy a involucrar dentro de mi equipo de coordinación o que me va a ayudar a diseñar un instrumento, también es un estudiante escolar, pero no tiene por qué ser necesariamente de la misma escuela, que yo honestamente era una duda básica que yo tenía al comienzo y decía, bueno, obviamente mis resultados de investigación se van a ver afectados si es que mi persona estudiada es también al mismo tiempo la persona que está viendo el diseño del estudio. No necesariamente tiene que ser la misma persona, pero sí se usa mucho el concepto de población equivalente. Ahora, esto no quita que en el momento del levantamiento de información nosotros podamos desarrollar técnicas participativas con nuestros participantes o con nuestras personas investigadas, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de métodos existen? En el área de identificar necesidades, priorizar, diseño, investigación, o sea, las etapas preliminares, uno de los métodos que se usan mucho en Reino Unido es, por ejemplo, la revisión de propuestas de investigación, y esto tiene dos patas. Una podría ser, por ejemplo, el Centro de Justicia Educacional levanta una convocatoria para que los profesores nos digan cuáles son los principales problemas o preguntas que ellos tienen en su práctica cotidiana y que les gustaría que investigaran. Esa es una posibilidad. En el fondo, uno abre una convocatoria y decirle al público qué es lo que ellos necesitan saber. Alinear en el fondo sus necesidades con lo que nosotros hacemos como investigación. Y luego, otra pata, que no son excluyentes, podría ser que profesores de colegios, junto con nosotros, sean también los que revisen estas propuestas de investigación y nos ayuden a asignar un puntaje y determinen finalmente qué es lo que vamos a investigar. Lo mismo en términos de diseño, la elaboración de instrumentos. Cuando trabajamos, por ejemplo, con personas jóvenes, con niños, cómo se frasean las preguntas, cómo vamos a hablar ciertos conceptos. Hay todo un ámbito ahí donde puede haber involucramiento público de nuestras poblaciones en la colaboración para la elaboración de los instrumentos. Y lo mismo lo que yo les comentaba, la planificación de entrada al campo. Cuando tenemos un campo tal vez que es complejo, que no es fácil de identificar, cuando tenemos problemas para un campo, por ejemplo, más inestable, entonces son los mismos miembros de esas poblaciones los que nos pueden ayudar a planificar y colaborar en la entrada al campo. Entonces, eso en el ámbito más como de diseño y también en el desarrollo de una propuesta de financiamiento, que acá nosotros no lo consideramos mucho, pero en el fondo es la idea de que hay ciertas organizaciones de pacientes que son los que entregan recursos para hacer investigación. Y eso se considera un elemento de involucramiento público. En el área en el fondo de la ejecución del proyecto y el levantamiento de los datos, podemos tener miembros de las poblaciones estudiadas dentro de nuestro equipo de coordinación. Recuerden que además, en muchos casos, se recomendaba tener una persona también de estas poblaciones con el cargo exclusivo de coordinarse con todo el elemento de involucramiento público del proyecto. Como ustedes pueden ver, es una pega intensa, continua, de mantener el contacto, de informar, de formar, de hacer modificaciones, por lo tanto, no es menor la cantidad de trabajo que implica. Por lo tanto, puede ser muy bueno tener específicamente a un coordinador que se encargue solamente de eso. Lo mismo, en la aplicación de instrumentos,
que son cosas que solemos no considerar. Y talleres conjuntos, por ejemplo, de revisión, de información, de mostrar, por ejemplo, resultados preliminares con estas poblaciones y recibir feedback. Todas esas también son métodos de participación pública dentro de mi investigación. Dentro del análisis y la interpretación, y esto me llamó mucho la atención, sobre todo en el área médica, se está usando mucho que fueran miembros de la propia población estudiada quienes hagan la revisión de literatura. Y que el equipo de investigación la revisa y sugiere y complementa, pero la revisión de literatura la hacen ellos. ¿Por qué? Porque ganaban una serie de conocimientos y de saberes respecto del tema, pero además tenían en el fondo el conocimiento práctico, la experiencia vivida para interactuar con eso, criticarlo, mostrar puntos de vista contrarios, y por lo tanto enriquece mucho la revisión de literatura. Y lo mismo la codificación alterna, una cosa que es, por ejemplo, que el equipo genere su propia codificación de los resultados y que por ejemplo, un consejo asesor o un participante que está incluido en el proyecto haga una codificación paralela y se comparen entonces las perspectivas tanto del investigador como de los participantes. Luego, yo admito que esta es un área que me gusta especialmente, está todo el área de reporte y diseminación de nuestros resultados. Y aquí también hay varias propuestas, por ejemplo, de que siempre haya una revisión de informes intermedios que tenga que ver con este consejo, por ejemplo, establecer un consejo desde el inicio del proyecto que va revisando todas sus etapas. También la elaboración de publicaciones o productos para todo público, adecuarlo a un lenguaje particular o más general. Y acá, por ejemplo, claro, podríamos considerar, por ejemplo, también el tema del nuevo sistema de admisión. Yo sé que nosotros como Centro de Justicia sacamos un prácticas que en el fondo entregaba consejos a los padres para poder postular. Ahora, otra manera de hacerlo también podría haber sido contar con un grupo de padres que ya hubieran postulado y, por ejemplo, hacerles preguntas de qué fue lo que más les costó, qué dudas tienen, qué es lo que ellos necesitan saber, cuáles son los malentendidos que abundan, hacer un documento con ese feedback y volver a presentárselo, ver si efectivamente responde a sus dudas, si está en un lenguaje entendible. Entonces, en esa elaboración de publicaciones, de diseminación, también es muy importante que ellos digan también cuáles son los canales que revisan. Revisan el mail, usan WhatsApp, debería llegar directamente a la casa en papel. Son una serie de preguntas prácticas que nosotros en general tratamos de adivinar o de aproximarnos, pero que tenemos un canal mucho más directo si es que lo vemos con las poblaciones estudiadas en específico. Lo mismo, que ellos diseñen las actividades de difusión. Uno puede creer, por ejemplo, que el lanzamiento de un libro es una actividad tremendamente entretenida, y tal vez en el fondo hay que hacerles modificaciones cuando uno lo ve, cuando un outsider, o en el caso, perdón que lo ponga como outsider, en realidad como cuando precisamente las personas a las cuales queremos llegar no les hace tanto sentido, ellos nos pueden ayudar en el fondo en el tema de diseñar las actividades de difusión. Y por último, bueno, lo que le comentaba antes también de la coautoría o la copresentación en Congreso. Y por último, acá lo puse en el último lugar, pero obviamente esto es un elemento que puede estar a lo largo de todo el ciclo de investigación, que es un comité asesor, en el fondo, y que puede revisar ya sea todas las áreas del proyecto, un momento particular, etcétera, pero que tiene que tener, y esto siempre es importante tenerlo en mente, un poder de decisión, una capacidad de tener influencia sobre para dónde va el proyecto y qué se va a hacer, por ejemplo, con sus resultados, entre otras cosas. Entonces, solamente por dar un ejemplo, que fue en el fondo el que más tocamos y me llamó la atención que venían hartas personas, incluso de otros países, a aprender este tema, es cómo se está haciendo afuera. Entonces, por ejemplo, está el caso del Sistema Nacional de Salud inglés, donde primero que todo es obligatorio incorporar un elemento de involucramiento público en el diseño de investigación. Y ahí obviamente podemos discutir si es que
la solución es hacerlo obligatorio, porque qué es lo que pasaba y comentaba la investigadora, finalmente hay muchas personas que terminan haciendo un involucramiento público superficial para cumplir con el requisito y no porque directamente aporta el proyecto o porque esté diseñado para que aporte el proyecto. Junto pero no revuelto. Si bien el diseño tiene que incorporar este elemento de involucramiento público, no entra, por ejemplo, y no explican, a la revisión de ética, necesariamente, porque hay dos carriles en el fondo. Una cosa es la evaluación de si una investigación cumple con todos los requerimientos éticos, está bien planificada, bien diseñada y bien ejecutada. Y en el fondo lo que quiero decir, un proyecto bien hecho, que no tenga un elemento de involucramiento público, igual va a ser, digamos, un buen producto de investigación. Correcto, bien ejecutado, científico. Pero que tiene ciertas reglas. Uno no puede, por ejemplo, poner en el comité científico voy a hacer un focus group y después sin ninguna justificación ir cambiándolo. En cambio, se permite una mayor flexibilidad, un consentimiento diferenciado y los desafíos éticos como propios del involucramiento público. Entonces, en general, si bien uno lo presenta junto con el diseño, no necesariamente son evaluados conjuntamente. ¿Y esto por qué? Tiene un poco que ver con el último punto, que es que tiene fuentes de financiamiento diferenciadas. Hay muchas fuentes de financiamiento, fondos, y yo creo que acá a más de alguno le debe haber pasado que, por ejemplo, no admiten o no permiten financiar cosas que son básicas para tener un buen involucramiento público, que puede ser algo tan pedestre, digamos, como el catering, tener un buen almuerzo. Pero pensemos, por ejemplo, en estudiantes escolares con los que vamos a tener que trabajar. Con ellos no contamos ni de lunes a viernes durante el horario de clase, probablemente no tampoco después si es que tienen otra actividad, y probablemente tengamos que trabajar, por ejemplo, con ellos un sábado en la mañana. Necesitamos tener fuentes de incentivo para eso, y dado que muchas fuentes de financiamiento para investigación no admiten ese tipo de gastos, lo que se hacía mucho en Reino Unido era, por ejemplo, si es una investigación en salud, por ejemplo, contactarse con una asociación de expacientes, por ejemplo, de esa cierta enfermedad. Es decir, ustedes proveerían en el fondo el financiamiento para estos gastos, para financiar el elemento de involucramiento público del proyecto, sí. Entonces esto generaba también una necesidad de establecer alianzas con otras organizaciones civiles o con otras instituciones para efecto de financiar tanto el involucramiento público como la investigación misma. Entonces, para ir cerrando, porque creo que me extendí un poquito más de lo que quería, pero la idea es planificar integralmente, y acá la máxima es lo más pronto posible y tanto como se pueda. Acá se trata mucho de un poco como de honestidad intelectual, de decir, ¿cuándo consideramos que un proyecto tiene suficiente involucramiento público? Porque yo podría decir solamente por el hecho de estar haciendo una licitación, porque, por ejemplo, el ministerio me pide una licitación que va a ayudar después a la escuela, entonces ahí yo ya tengo mi involucramiento público listo, porque estoy respondiendo a las necesidades de los usuarios finales, y con eso es suficiente. Acá se trata más que un sí o no, esto es una gradiente, y uno tiene un proyecto de investigación más robusto en términos de involucramiento, entre más etapas uno tenga estos mecanismos de participación. Importante considerar entonces el presupuesto, el tiempo, la expertise para el involucramiento. Probablemente vamos a necesitar a alguien que tenga muy buenas habilidades blandas, perdón, y que se maneje en el fondo en esta colaboración entre distintos mundos. Y muy importante también acordar los roles, las responsabilidades y las expectativas desde el principio. Obviamente por tiempo no puedo agregar más cosas en esta presentación, pero nos mostraron también, por ejemplo, varios videos de estos pacientes que participaban regularmente en investigaciones, y decían, no siempre es grato, no siempre quedo satisfecho, pero sí, en el fondo, nadie me engañó, yo sabía hasta qué punto yo podía participar, en qué cosas iban a fluir, pude expresar mi opinión, pudimos discutirlo con otros, y no siempre sale como yo quiero en el fondo, y eso también corre para el investigador, pero la experiencia sin duda es enriquecedora y el resultado final de la investigación también lo es.
¿Qué más? Entregar la capacitación y el apoyo necesario, que sean necesarios, y acá uno más o menos lo puede estimar desde el principio, pero a veces puede ser mucho más de lo que uno inicialmente esperaba, y en ese sentido hay que ser súper flexible, súper receptivo y adaptar todos los planes que teníamos inicialmente. Bueno, hacerse cargo de cualquier conflicto ético, de seguridad que pueda salir, especialmente entre más, digamos, más complejo sea la población que yo estoy tratando de incluir. Y otra cosa súper importante que pedían harto es que este campo recién está partiendo, y en muy pocos lugares ya es un requisito formal. Y por lo tanto, es muy importante que si involucramos estos elementos de involucramiento público, los documentemos, evaluemos la experiencia y compartamos este aprendizaje, porque es algo que está recién partiendo, y por lo tanto, si a raíz de mi involucramiento público logro desarrollar una metodología nueva, una adaptación nueva, un modo efectivo de mantener continuamente involucrados a mis participantes, ojalá lo ideal es poder documentarlo. Y lo último, y que queda un poco abierto, porque obviamente depende de cada proyecto de investigación, es planificar la estrategia de salida. ¿Qué pasa una vez que finaliza el proyecto? Porque obviamente acá se generan lazos, se genera aprendizaje, se genera interés. No siempre va a ser así, pero en el fondo, ¿cuál es la estrategia de salida? ¿Hasta dónde llega el proyecto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es bueno darle una vuelta a eso, y darle una vuelta a eso en el comienzo, en el diseño, y no cuando finaliza el proyecto de investigación. Y acá solamente les muestro algunas referencias externas. Estos son estándares que ya existen, que se usan mucho en Reino Unido, de involucramiento público. Algunos son como las bases mínimas, estándares como para seguir, y casi como un checklist. El último documento fue hecho por propias personas jóvenes que dicen que a raíz de sus experiencias en proyectos de involucramiento público, generaron un documento para decir qué es lo que servía para mantenerlos involucrados. Bueno, y si alguien obviamente después quiere más, yo feliz, tengo mucho más, pero en el fondo estos son los que están públicos, y que les pueden servir si quieren empezar a meterse un poco en ese tema. Eso por ahora, para no hablar tanto, y entonces veamos si hay preguntas y seguimos conversando. Muchas gracias, Angélica. Súper interesante y desafiante lo que nos presenta. Vamos ahora a las preguntas, pero quería aprovechar de saludar a nuestros colegas de la Universidad de Tarapacá que están participando en el webinar, que están vinculados a CJE, algunos, y otros a EduInclusiva. Y de otras universidades, sé que había gente inscrita de la Universidad de Diego Portales, de la Universidad Alberto Hurtado. Quiero también agradecer su interés en estar con nosotros esta tarde. Yo veo 3 preguntas. Angélica, ¿tú las ves también en el módulo de preguntas y respuestas? Sí, la estoy viendo. Súper. Ahora hay 4. También interesante, así que dale nomás tú, sin mediación mía. Ya. Primero, sobre la pregunta de Natalia de cuál es la diferencia entre el concepto de involucramiento público y la investigación-acción participativa. En general, la diferencia que estaban haciendo, o por lo menos que se hizo en este curso, es que esto de investigación-acción participativa solía limitarse en el fondo a técnicas al momento de levantamiento de datos y al momento de análisis de datos. Pero no consideraban en el fondo todo lo que yo les decía, este backstage de investigación, que incluso puede ser la coordinación, el diseño, un comité asesor, o incluso el propio hecho de licitar o solicitar ciertas investigaciones. Entonces, en ese sentido, cuando se habla de involucramiento público, se habla un poco de un ámbito que es un poco más amplio que solamente el momento, digamos, como de la investigación. Claro, ya, sobre cuál es el componente mínimo para considerar que una investigación tiene involucramiento público, yo diría que ahí volvería a la definición inicial de preguntarse siempre si hay un beneficio mutuo. Si es que no lo hay, no podemos considerarlo un involucramiento público, pero sí digo que si bien, por ejemplo, una licitación comparte algunos de esos elementos, por ejemplo, el decir como que mi investigación va a responder mejor a las necesidades de la población que lo necesita, o que en el fondo yo comparto con otro grupo la definición de mi problema de investigación, probablemente no es
por sí sola suficiente para decir que es un proyecto que tiene involucramiento público. Y por eso se juega mucho en combinar estos distintos momentos o etapas de la investigación para que sea suficiente. Yo creo que eso, el beneficio mutuo y la toma de decisiones. Si es que si es que nuestros participantes no tienen ninguna toma de decisión respecto del curso que va tomando nuestro proyecto, entonces tampoco hay involucramiento público. Pero no hay una línea que separe claramente esto sí es o esto no es. Sobre la pregunta del consentimiento informado, sí, obviamente, ¿qué es lo que pasa? En general el consentimiento informado que nosotros utilizamos es como estándar en el sentido de que hay en la investigación hoy día, nuestro propio comité de ética en la universidad nos dicen lo que sí o sí tiene que estar en el consentimiento informado son temas de privacidad, riesgos, beneficios, voluntariedad, etc. En ese sentido, el consentimiento informado, yo diría que nosotros como investigadores tampoco tenemos mucha libertad de qué es lo que entra o no entra. O sea, hay ciertas condiciones ya establecidas que tenemos que cumplir y sin las cuales, por ejemplo, muchas revistas no nos van a dejar publicar. ¿Por qué? En ese y ahí efectivamente hay una cierta asimetría de que en el fondo esto es algo que uno acepta o no acepta. ¿Por qué el consentimiento del involucramiento público es un poco distinto? Por lo que yo les comentaba de que es mucho más negociable y modificable en el tiempo. Es decir, la gracia, o por qué uno hace un documento de consentimiento informado, pero en realidad es como un acuerdo de colaboración, pongámoslo así para diferenciarlo. En un proyecto de involucramiento público es mucho más negociado. Es decir, uno puede llegar con una propuesta con sus participantes de en qué van a tener poder de decisión, qué cosas no, pero los participantes tienen una posibilidad de hacer una contrapropuesta a ese consentimiento. Y también pueden decir, incluso como aquello que acordamos al principio del estudio, no me está funcionando ahora, y ahí corre mucho la capacidad que tenga el investigador para, por un lado, llevar a puerto el proyecto de investigación, y ahí hay algunas restricciones objetivas, como presupuesto, tiempo. Entonces tal vez, por ejemplo, si lo que está proponiendo nuestros participantes en el proyecto implica un aumento de presupuesto o de tiempo del cual no disponemos, ese sería como un límite que no se puede cruzar, y que no tiene que ver tanto con la simetría, sino que con la disponibilidad de recursos. Pero otras cosas, los medios de comunicación entre los participantes y los investigadores, en qué cosas van a poder tomar decisiones o no, es algo que se tiene que negociar en un comienzo y eventualmente negociar también a lo largo del proyecto. Ya, la pregunta de Carolina Castillo de cómo podemos fomentar que las personas se mantengan participando a lo largo de toda la investigación sin perder la motivación. Efectivamente implica considerando que implica una inversión de tiempo importante. Por eso, por un lado, una de las recomendaciones de los investigadores que hacen este curso es que hay una persona casi enteramente, o al menos medio tiempo, dedicada solamente a este tema de involucramiento público. Una de las maneras es lo que yo les comentaba de mantenerlos informados durante todo el proyecto. Si nosotros decidimos al comienzo del proyecto decirles, mira, los vamos a invitar a la codificación paralela, por ejemplo, una manera que puede ser bastante más sencilla es ir reportándoles cada 2 o 3 semanas o una vez al mes, eso lo tienen que acordar con ellos, pero ir reportándoles en qué va el proyecto. Como estimados colaboradores, tenemos no sé, diseñamos los instrumentos de levantamiento de información, acá se los adjuntamos para que los puedan mirar, vamos a comenzar la aplicación tal día, etc. Posterior a la aplicación, estimados, ya tenemos esto, aproximadamente creemos que vamos a empezar el proceso de análisis, donde ustedes están invitados en tal fecha, etc. Hay mucho de mantener una comunicación fluida. Ahora, de nuevo, acá juega mucho la creatividad y depende mucho del tipo de población que estamos investigando. Va a ser absolutamente distinto si estoy tratando con estudiantes a si estoy tratando con pacientes, por ejemplo. Entonces, más que, yo diría que la primera respuesta a la pregunta es con una comunicación muy fluida, muy respetuosa y muy clara, y a intervalos regulares. O sea, aquí se está acordado desde el principio, mira, va a recibir un reporte de nosotros cada tanto tiempo, pero de ahí los métodos para fomentar en el fondo el interés son
dependen mucho de la creatividad de cada uno. Y María Jesús pregunta si se ha avanzado en Chile en involucramiento público a nivel institucional, de estándares o de financiamiento. La semana pasada en un seminario de COE se discutió un poco esto, porque por ejemplo, no hay exigencias de involucramiento público necesariamente. Lo que yo les decía, hay restricciones de financiamiento que sencillamente ponen algunas cortapisas a esto. Si alguien tiene más información respecto de esto, genial. Hasta donde yo conozco, no hay estándares o exigencias institucionales de nuestras instituciones que financian investigación respecto a tener componentes de involucramiento público. Otra pregunta de Valentina Rasuri. ¿Cómo conciliar el problema de querer hacer un proyecto completo, incluido diseño, con niños menores de edad, pero el comité de ética no da permiso hasta que haya un diseño claro? Yo diría primero, lo que pasa es que en el caso de niños, claro, está un poco, dependiendo de la edad de los niños, depende, en el fondo se limita un poco todos los mecanismos de involucramiento que pueden tener. Yo creo que más que todo eso, al comité de ética, por ejemplo, habría que llegar con una propuesta de diseño. Hay que llegar con una propuesta de diseño, pero explicar en el fondo que es cambiante, precisamente porque estamos trabajando con niños, necesitamos su consentimiento continuado, y por lo tanto está sujeto a cambios. Yo insisto que acá de repente se nos hace más difícil, porque como nuestro comité de ética en general va a evaluar nuestro método de involucramiento público junto con el diseño de investigación, y nos va a hacer una diferencia entre ambos componentes. Entonces se nos complica un poco más. Yo creo que lo principal es tener una propuesta de cuáles van a ser mis métodos de involucramiento, que están sujetos a cambio. Y lo segundo, y que esto también fue parte de lo que nos explicó el comité de ética, uno tiene que argumentar muy, muy, muy bien por qué está trabajando con niños, por qué es fundamental para el proyecto y para la calidad de los resultados. Y no solamente, en el fondo hay que demostrar que uno no lo está haciendo solamente porque se ve bien, básicamente. Yo creo que eso es lo principal para el comité de ética, era que uno argumente muy bien por qué es tan crucial para la calidad de los resultados de investigación el que yo esté involucrando a los niños, y tener una propuesta de cómo lo voy a hacer. Bueno, Ernesto pregunta cómo se trata el tema de la agencia de los participantes. ¿Qué pasa si uno diseña toda esta investigación y no hay interés de parte de los participantes, o se desmotivan y desertan? Y acá yo creo que esa es la pregunta que más hacíamos en el curso, y se juega todo en cranear y ser muy creativo en ver cómo involucrarlos. Por eso yo les decía que de repente una muy buena estrategia es, en primer lugar, encontrar un participante muy bien motivado que pertenezca a esta población que me interesa involucrar, y planear con esa persona qué tipo de cosas serían de interés de los participantes como él. No quiero decir que son todos iguales, pero en el fondo ya con una persona motivada uno puede mejorar mucho sus estrategias para acercarse a esas poblaciones. Lo que decía mucho la profe, siempre, si es que no hay interés, más vale la pena cranear una estrategia incluso completamente nueva para tratar de atraerlos, que en el fondo votar el tema de involucramiento público y decir, bueno, lo intenté, no resultó. Sobre todo si estamos convencidos de que efectivamente eso va a mejorar la calidad de nuestros resultados. Pero yo creo que esa fue la mejor recomendación que yo recibí. Basta con tener a una persona ya muy motivada, y eso te puede ayudar a mejorar mucho las estrategias para captar a otros. De Ana Luisa, ¿cuáles serían las reflexiones iniciales que necesitamos desarrollar como investigadores antes de tomar la decisión de avanzar una investigación con mayor involucramiento público? ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer como investigadores en educación? Bueno, muchas, pero por mencionar una que a mí me surgió cuando estaba haciendo el curso, en el tema, por ejemplo, de investigación sobre formación cívica.
decir, ¿qué pasa si obviamente mi proyecto les va a entregar habilidades críticas de investigación sobre la temática, etcétera? Y supongamos que en un muy buen escenario en que nuestro proyecto logró empoderar a los estudiantes y los volvió sumamente críticos, eso para el profesor, que es el adulto y que de hecho es uno de nuestros gatekeepers para poder interactuar con los estudiantes, se ve complicado, por ejemplo. ¿Qué pasa si un profesor empieza a ser tremendamente cuestionado por sus estudiantes, que ahora tienen, por ejemplo, más estrategias críticas para poder interactuar con él en clase? Y ahí lo que me contestaron fue que, por ejemplo, tu proyecto de investigación lamentablemente no va a poder tratarse solamente, no lamentablemente, afortunadamente, no va a poder tratarse solamente de empoderar a los estudiantes, sino que también hay que hacerse cargo del otro lado. Es decir, si yo a los estudiantes les di más capacidad para ser críticos y interactuar y hacerse parte, en el fondo, sujetos de su aprendizaje, también debiese entregarle equivalentemente también habilidades al profesor. En el fondo no es que yo solamente, y ahí es súper importante pensar como sistémicamente, en el fondo, cuáles son todos los actores involucrados y cómo hago que todos salgan ganando un poco. Entonces yo creo que aquí, claro, yo acá he limitado mucho de hablar como de los estudiantes o de los profesores, pero probablemente cuando trabajamos en colegio tenemos que pensar más en cómo empoderar a la comunidad escolar más que solamente los estudiantes. Pero ahí me quedo un poco corta con la respuesta, Ana Luisa, porque en el fondo hay muchas reflexiones iniciales. Yo creo que hay que pensar en esto en red, en cuáles son como las grandes instituciones donde nos estamos metiendo, pero también hay otras investigaciones como qué es lo que estamos considerando. Hay que tener mucho cuidado en el fondo de no caer en conducta ni paternalista, de como, mira, yo ahora te vengo a empoderar, etcétera. Lo estoy poniendo en términos muy caricaturescos, pero obviamente existe ese peligro. Y otras preguntas que hacernos en el fondo, si efectivamente hasta qué punto tenemos la capacidad o hasta qué punto estamos dispuestos en el fondo a compartir nuestra dirección o que toma nuestro proyecto de investigación. Bueno, la pregunta de Camila Raz está un poco como relacionada con la que hacían antes. ¿Cómo se maneja el acuerdo de colaboración ante un comité de ética? No está tan claro. Acá en Chile todavía no hay, no está sistematizado o no es parte de la evaluación, en el fondo, el separar este componente de involucramiento público y investigación. Yo creo que acá hay un montón de propuestas que hacer a ANID, a los comités de éticas, de cómo se maneja este acuerdo de colaboración. Yo creo que hasta ahora, o sea, pensando en cómo funciona el sistema ahora, efectivamente todos los cambios que uno haga en ese acuerdo de colaboración debería volver a pasarlos por el comité de ética. Pero que puede ser una estructura un poco rígida para algo que en los proyectos de involucramiento público es mucho más fluido. Andrés o Cristian, ¿cómo vamos de tiempo? Porque quedan hartas preguntas, pero no sé hasta cuánto dale tiempo nomás más tenemos. porque la idea era estar hasta las 6, así que todavía nos queda un rato. Ya, perfecto. La pregunta de Pablo Barrientos, ¿cómo asegurar que el involucramiento público sea efectivamente en beneficio de la población estudiada? Puede existir una posible relación de aprovechamiento y de asimetría. ¿Qué beneficios pueden considerarse para que se garanticen los beneficios del grupo participante? Acá, como siempre, yo creo que por un lado hay que apelar un poco como a la honestidad intelectual y a la ética de los investigadores. Pero también yo creo que una buena señal es cuando, o sea, el involucramiento público, así como se lo estoy tratando de plantear, no es una tarea fácil, requiere tiempo y dedicación y trabajo, no solamente de parte de uno, sino que de efectivamente estos participantes que uno está trayendo. Si ellos, si uno se trata en el fondo de aprovechar y de pasar colado y ofrecer en el fondo unos beneficios superficiales, etc., una cosa probable que puede suceder es que efectivamente uno o no quieren participar o que los vaya perdiendo en el camino. Yo creo que cuando uno ejecuta una buena estrategia de involucramiento público, el primer resultado de esto debería ser
la voluntad de ese grupo de participantes para estar en tu proyecto. Si uno no ofrece efectivamente beneficios tangibles, reales, que le valgan la pena todo ese trabajo y todo ese tiempo, probablemente vas a perder a esos participantes. Yo creo que ahí hay es un buen indicador, si bien no el único, y obviamente nunca hay cómo asegurarlo. Pero yo creo que ahí también hay que darle más crédito a las personas, a los participantes, de que son capaces de darse cuenta de cuando uno les ofrece un beneficio chacra versus uno real. Dame un segundo para leer otra pregunta. Seguimos un poco con el tema, esta es la pregunta de Valeria Cabello, en el fondo, ¿cómo lidiamos con comités de ética que muchas veces son como rígidos y tradicionales y que dan poco espacio a esta negociación? Yo insisto, yo creo que esto es algo que tenemos que como investigadores empezar a instalar, de que cuando yo envío, por ejemplo, mi propuesta al comité de investigación, incluso hacer un pequeño apartado de qué es lo que estamos entendiendo por involucramiento público, de que hay estándares internacionales que delimitan qué son y cómo se manejan. Y acá, insisto, de nuevo, hay arte y literatura que les puedo compartir a los que estén interesados y que presenta estándares internacionales y que por lo tanto ahí uno puede tratar de agarrarse para argumentar y para respaldar un poco lo que uno está tratando de hacer. Y sí, de todas maneras yo incluiría el acuerdo de colaboración dentro de la documentación o instrumentos que uno le entrega al comité de ética. Pero eso, yo creo que tenemos una responsabilidad mucho de nosotros ir empujando e ir instalando este tema en los comités de ética y en las agencias que financian la investigación. No va a surgir por sí solo, muchas veces porque los comités de ética están absolutamente colapsados. Yo creo que muchos acá han tenido la experiencia de que es mucha la demanda que tienen y entonces si queremos que un tema se empiece a instalar, yo creo que tenemos que empezar a incluirlo y yo creo que sí, la postulación o el envío a los comités de ética es probablemente el lugar donde hay que argumentarlo y empezar a instalarlo. Una pregunta de Karina Cárdenas. ¿Hay experiencia de estudios con involucramiento público donde esté centrado en participantes que son bebés y niños que aún no hablan? No, ahí estamos hablando de otro tipo de cosas, porque ahí la capacidad de asentimiento está muy reducida, no es documentable tampoco, y ahí, por ejemplo, con participantes que sean bebés o niños que no hablan, la responsabilidad o el consentimiento absoluto que recae sobre los papás o sobre los apoderados, digamos. Así que no, yo diría que en general esta idea de involucramiento público sí considera a participantes mayores. Ahora, por ejemplo, hay toda una investigación que incluye, por ejemplo, a los niños y hay muchos métodos participativos de investigación en educación parvularia. En CEP nos tocó trabajar con Cintia y usamos varios de estos métodos, pero en el fondo no se considera involucramiento público en el sentido de que cuál sería el beneficio mutuo, digamos, y el consentimiento de esos bebés o menores de edad, muy menores de edad participantes. Ahí en el fondo lo que como investigadores nosotros lidiamos con los apoderados y lo que sí podemos hacer son métodos participativos de levantamiento de información, pero no de involucramiento público como lo estamos entendiendo acá. Y la pregunta de César Muñoz, ¿por qué crees que en investigación social en Chile y en educación en particular no se diseña y se ejecutan estudios con involucramiento? ¿Es un tema de cultura de los investigadores o faltan incentivos? Yo creo que es importante, por un lado, que efectivamente requiere recursos y tiempo, y lo que yo les contaba, que en el fondo cosas muy sencillas como catering o beneficios tangibles o intervenciones directas, por ejemplo. Si pensamos en que, por ejemplo, mi proyecto, mi diseño de involucramiento público implica que yo tengo que formar a un grupo de estudiantes que van a estar trabajando conmigo. Hay algunos proyectos de investigación que no admiten, por ejemplo, intervenciones directas o capacitaciones como parte del diseño de investigación. Entonces, por ahí hay un tema de incentivos. Yo creo que lo otro es lo que ya ha salido durante toda la charla, que es esta como tensión que existe con el comité de ética, y que acá no logramos distinguir claramente entre uno y otro, entre involucramiento público y en el fondo la evaluación metodológica del estudio y de ética del estudio. Así que sí, faltan incentivos. Y creo que lo otro que a mí me pasó, y por eso fui a tomar este curso, es que no tenía claro
no tenía tan presente esto de que el involucramiento público puede ser más allá de solamente el levantamiento de datos, sino que a lo largo de todo el ciclo de investigación, y tampoco tenía claro, cuando a mí siempre me generaba resquemor esto de la participación o de los métodos participativos, porque está esta tensión de que si yo comparto todo el backstage, motivación, resultados, análisis de mi investigación con la persona específica que estoy estudiando, obviamente altero los resultados de investigación. Y yo hasta antes en el fondo entendía que tenía que ser con ese mismo sujeto, y no tenía este concepto como de poblaciones equivalentes. Entonces yo creo que eso también a mí me aclaró y me abrió mucho el panorama de pensar en qué otros momentos y a qué otras personas podía incluir en la investigación. Y eso que acabo de decir en el fondo como que también se relaciona con lo que me preguntaba justo después Karina Cárdenas, que es como que este involucramiento puede en cierto sentido sesgar nuestros resultados, claro. Entonces acá lo que opera para tratar de superar un poco ese problema es, por un lado, trabajar con poblaciones equivalentes, y si uno quiere incluir directamente a esas poblaciones, por ejemplo, con las que uno levantó la información, se puede resolver, por ejemplo, involucrándolos en las etapas posteriores al levantamiento y análisis. Por ejemplo, en la difusión de resultados. Esa es una opción, digamos. Y la pregunta de Felipe Ursúa: ¿cómo dialoga el involucramiento público con el concepto de justicia? Por ejemplo, dentro de una población hay quienes tienen más herramientas que otros para participar y por lo tanto pueden tener mayor representación que otros. Acá hay dos cosas. ¿Cómo se relaciona con el concepto de justicia? Yo creo que es clave. Que si estamos haciendo investigación que trata de superar la exclusión o la injusticia o la marginación de cierto grupo, y consideramos que tenemos un compromiso en el fondo con esa superación, entonces uno debiese tratar de que a través de cada investigación al menos aportar algo en la superación de esa brecha. Y ojalá que ese aporte sea más allá de como, bueno, publiqué mis resultados de investigación, o se los compartí. Lo típico que uno se queda un poco más tranquilo es como, tengo mis resultados y se los mando. Se los mandé por mail a los directores, entonces ya estoy. No, hay que ir más allá de eso. Y en ese sentido a mí me gusta mucho, por un lado, el tema de colaborar en la difusión, pero también el tema de formación, de entregar habilidades o conocimientos en el tema específico, en investigación o de habilidades blandas. Y sobre de que en una población hay quienes tienen más herramientas que otros para participar, sí, de todas maneras. Por eso es tan importante lo que yo les comentaba, de en el fondo elegir realmente o tratar de captar a las personas que realmente van a aportar más a mi investigación y no a los más fáciles de captar. Y lo segundo, tener un buen plan de contingencia de cómo yo voy a suplir o entregar herramientas para que todos puedan participar de manera efectiva. Bueno, y la última pregunta, así que yo creo que ahí vamos a estar súper bien de tiempo. La pregunta de Olga Cuadros dice como, si la idea es establecer este vínculo de involucramiento continuo y que no sea superficial, en general, entonces la relación tendría que ser más simétrica de lo que comúnmente se da en investigación. ¿Hay especificadas etapas para fortalecer las relaciones de confianza con los participantes o todo depende de la creatividad del investigador? Sí, no. Lo primero, yo creo que para generar esa confianza y esa verdadera como colaboración entre ambos, seguir este principio de que entre antes mejor, entre más al inicio del proyecto estén involucrados, van a ir aprendiendo, tal cual como uno aprende al desarrollar cualquier proyecto de investigación, uno siempre sale con más conocimiento, más herramientas con las que entró. Así que sin duda hacerlo lo antes posible, mantener una comunicación siempre fluida, y si es que todo depende de la creatividad del investigador, yo creo que hay un tremendo espacio para creatividad que a mí me parece súper interesante o súper atractivo en este tema del involucramiento público. Pero en el fondo hay más cancha, hay más espacio para jugar, pero no hay una receta para generar relaciones de confianza entre los participantes, y ahí yo creo que es bueno tener un buen diseño, pero también hay un componente de habilidades blandas súper importante para mantener las buenas relaciones entre todos los involucrados. Eso, respondí todas las preguntas, eran muchas. Gracias Angélica por la presentación.
Sí, y sobre lo último y sobre lo que hemos estado discutiendo sobre las dificultades que el sistema de investigación chileno actual presenta para avanzar en esta idea. Yo pensaba que hace 10 años los comités de ética no existían. O sea, los proyectos se hacían así nomás. No había revisión ética. Entonces, estos son procesos y yo creo que en la medida que se vayan generando proyectos que consideren esta dimensión, van a pasar dos cosas. Uno, los comités de ética van a tener que reaccionar. Pero a la pregunta de Olga, también las capacidades de los equipos de investigación de compartir buenas prácticas locales en Chile, digamos, van a irse incrementando, de manera que yo creo que esto también es parte de la formación, del proceso de formación de una masa crítica de proyectos y de investigadores e investigadoras que estén trabajando en esta clave, cosa que nosotros podamos aprender colaborativamente. Vamos a dejar la presentación disponible, no sé bien cuál será el mejor método, si por correo electrónico a los inscritos o la vamos a subir en la página web, pero de alguna forma se la vamos a hacer llegar porque Denise estaba preguntando sobre las referencias que tú habías puesto al final, Angélica, de la presentación. Así que, bueno, con eso llegamos al final. Quiero nuevamente agradecerle a todos y todas que se conectaron esta tarde. Por su participación, a quienes hicieron preguntas y nos veremos en el próximo webinar CJE, el próximo martes creo que tenemos otro más. Así que muchas gracias Angélica y muchas gracias a todos. Y buenas tardes. Gracias a todos.